24 AM. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a No las se vale, noticias. Ya, no se vale. ¿Qué pasó? Está entrando usted 6:29. La hora no miente, 6:30 a esta hora. Bienvenido, Gonzalo Ramírez. Muchas gracias. Bienvenidos Buenos días. ustedes también a la revisión de las noticias en este día que ya es viernes. Viernes, pues, eso Estamos pasa muy los contentos. viernes. Y Vamos. los jueves también, Gonzalo. Ya. Reconozcamos y digamos la verdad. Oye, ya, partamos con algo muy importante. El presidente Sebastián Piñera entregó en cadena nacional detalles sobre el presupuesto 2020 que será presentado en el Congreso. Bueno, entre los principales ejes se encuentra un aumento del gasto público del 3%, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la reactivación de la economía por medio de la inversión y un plan de combate a la sequía para enfrentar los eventos de la crisis climática en el país. Vamos a estar profundizando sin duda. El oficialismo aplaude los énfasis de este presupuesto. Por supuesto que desde la oposición lo miran con más reticencia. Claro que sí. La caminata del futuro, otro tema que vamos a estar tratando, así nombraron este año los organizadores a la quinta marcha por el Alzheimer, que convocó a entidades públicas y privadas, artistas y políticos a fin de informar y concientizar a la ciudadanía sobre esta enfermedad. Entre sus demandas se encuentra el fortalecer su reciente incorporación al auge y extender también los centros de la memoria y neurología a todas las regiones. Y una masiva marcha en Ciudad de México se realizó para conmemorar el 5º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que se vio opacada al producirse incidentes violentos protagonizados por personas encapuchadas. Sí, la exigencia de justicia, los cuestionamientos al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto ha marcado la movilización de los familiares y amigos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, que desaparecieron, recordemos, tras una violenta represión de la policía. Sí, en estos incidentes que nunca fueron aclarados, murieron al menos 9 personas y 27 fueron heridas. La marcha de este jueves convocó a unas 10.000 personas. Bien, son las 6:32, casi 10 grados. Está más grata la mañana que otros días. Agradable. Sí, Ah, está sin agradable. embargo, aunque tenemos cielos despejados proyectados para hoy en una máxima de 20, igual que ayer hay algunos sectores con neblina y niebla. Sí, Así vamos que, a estar con Iván Torres precaución. en un ratito. Baja la temperatura 20 de máxima, pero vamos a tener sol. Así que de todas maneras, agradable el día. Vamos a la pausa, ya regresamos. Un trabajador de un servicentro Copec resultó herido tras ser atacado por un delincuente con un machete. Esto en la comuna de La Florida. Así de violenta la situación que nos relata a esta hora Fabián Collado, quien nos cuenta de esta y otras informaciones. Fabián, buen día. Muy buenos días, Gonzalo, Carla, y además de eso está gravemente herido, donde está arriesgando una de sus manos. Todo esto ocurrió cerca de las 2 de la madrugada, cuando este trabajador estaba realizando sus labores propias en este servicentro que está ubicado en la avenida Américo Vespucio con la calle Sotero del Río. Es en ese lugar donde un delincuente ingresó hasta el punto Copec que está ubicado en dicha intersección anteriormente mencionada con un machete, derechamente para poder intimidar, para poder robar la recaudación del día en dicho recinto comercial que ustedes están observando ahí en pantalla. El trabajador de nacionalidad haitiana de 24 años habría opuesto resistencia al ataque. Ante dicha situación, inmediatamente este delincuente, la verdad que lo atacó, comenzó a tratar de apuñalarlo, pero ante la defensa del ciudadano haitiano afortunadamente no le quitó la vida, pero sí le causó diferentes agresiones, diferentes cortes en su mano para posteriormente darse a la fuga robando prácticamente 40.000 pesos, una suma insignificante. Son los compañeros de labores de este trabajador los cuales lo trasladaron hasta una comisaría que se encuentra a 2 cuadras de ese lugar y posteriormente hasta la mutual de seguridad, donde se percataron que estos cortes eran muy profundos en su mano derecha y que lamentablemente estamos hablando de la amputación parcial de este trabajador de nacionalidad haitiana de 24 años. Ahora es la Policía de Investigaciones, la Brigada de Robos Suroriente, la cual está realizando toda una investigación al respecto, está analizando
utilizando cámaras de seguridad para poder investigar esta situación. Se está analizando, se está viendo de que el antisocial, pese a que arrancó a pie, probablemente podría haber andado con un segundo sujeto, podría haber estado con un acompañante. Esto es a un costado de la autopista Américo Vespucio, podría haber tomado este lugar para poder arrancar a toda velocidad, pero la verdad que es una situación que indigna, sobre todo con las graves lesiones que tiene este trabajador y con los 40.000 pesos que terminó robando. Una situación pero ínfima en comparación a las graves lesiones que le terminó dejando. Vamos a revisar más informaciones policiales. Nos trasladamos a ver un grave accidente que ocurrió durante las últimas horas. Todo esto ocurrió en Renca, donde lamentablemente es un hombre entre 40 y 50 años, el cual fue arrollado por un tren de carga durante esta madrugada en Eulogio Altamirano con los tilos. No se sabe por qué, si era una persona que estaba con algún efecto del alcohol, que se encontraba tendido en el piso, que había sufrido algún accidente en plena línea férrea, estaba tirado con una bicicleta a un costado. Obviamente el conductor de dicho tren no se había percatado de esta situación y por eso es que llegó y pasó arrollándolo lamentablemente y le quitó la vida de manera instantánea. Este tren que transportaba mayoritariamente cobre. Cuando pasó por encima, ahí es cuando se percata de esta situación y por eso es que inmediatamente frena y da alerta a carabineros, los cuales comenzaron toda la investigación de rigor, la sección investigadora de accidentes de tránsito, con el fin de poder esclarecer estos hechos para poder ver por qué se encontraba tendido en el piso, si había sufrido una situación anterior, una situación previa, porque estaba también su bicicleta a un costado. Estaría descartada hasta el minuto la participación de terceras personas, pero de todas maneras hay todo un análisis que se tiene que realizar en este caso con el fin de poder esclarecer estos hechos. El Servicio Médico Legal ya retiraron los restos de esta persona para poder identificarla principalmente, para poder ver de qué se trataba, si era alguien del sector o no. Vamos a revisar más informaciones. Ahora ustedes van a ver un importante decomiso que se realizó en Pedro Aguirre Cerda, en el mercado Ulloa Lledor. Esto es durante la tarde de ayer, cuando una denuncia anónima al 133 de Carabineros, es por eso que la policía uniformada llega hasta este punto, este mercado de frutas, ya que en medio de estas cajas, que es lo que se vende habitualmente en dicho recinto, estaban pasando de manera fraudulenta más de 15.000 cajetillas al mercado para poder venderlas. Estamos hablando de un avalúo de 24 millones de pesos. Por eso es que inmediatamente Carabineros llegó hasta ese lugar, la sección investigadora policial de la 51 comisaría del sector, y pudieron dejar al descubierto esto que es todo de contrabando, todo del mercado negro. A raíz de esto, 4 personas terminaron detenidas, 2 chilenos y 2 de nacionalidad peruana, los cuales van a tener que enfrentar a la justicia. Incluso los ciudadanos peruanos arriesgan la expulsión de nuestro país a raíz de esta situación y otros antecedentes que tendrían a su haber por el delito de contrabando. Más antecedentes y más declaraciones los tendremos más adelante. Entonces, Gonzalo Carla. Muy bien, Fabián, gracias por la información. Muy buenos días. Deportes. Bueno, y sigue el problema con el champú para los azules. Sí, pues tras la revelación de la reducción de elementos de aseo personal para el plantel, ahora se suman nuevas acciones de ajuste que revelan el duro momento económico de Azul Azul. Segundo día del caso Champú en el Centro Deportivo Azul, un tema que tiene cansado a los jugadores. Por eso en la práctica algunos aparecieron con gorro, otros en realidad no tienen mucho que decir y los más valientes sacaron la voz para hablar de una situación insólita. Qué útiles de aseo los podemos traer nosotros y no nos preocupa traer.
Las redes han festinado con el recorte de presupuesto de la U y una marca de champú incluso se aprovechó de que la dirigencia no entregará más este artículo de aseo personal al plantel para hacer una jugada publicitaria maestra. Claro que en Azul Azul no gustó. Fue una falta de respeto de una marca que considera hacer publicidad de manera engañosa con nuestra institución y fue devuelto a su origen. Y es que bromas al margen, el tema del déficit es algo que preocupa y mucho en el club. Creo que la cultura que nosotros debemos observar en el club es la cultura de austeridad y de ahorro. Lo que pase con el club es tema ya administrativo, yo no me puedo meter ahí. La mala situación económica llevó a varios recortes. No solo el champú dejará de entregarse, también cremas de afeitar y pasta dental. No se compra más agua en las concentraciones y algo tan típico como los asados de jueves desaparecerán. O sea, ¿qué le van a recortar después? El agua caliente, los viajes, ¿qué va a hacer después? Por último, el jabón Popeye. Yo creo que más se ahorran con algunos salarios de algunos jugadores, entonces ahí la pregunta es, ¿qué prefiero? ¿Tener inflar la plantilla o tener a los jugadores con el pelo sucio? Y es que además de estos ajustes menores, la dirigencia deberá apuntar a algo mayor. Solo en el 2018 Azul Azul gastó 15.000 millones de pesos en conceptos de plantel y cuerpo técnico y no hubo resultados. Se estima de hecho que este año el club tendrá un déficit de 2.000 millones de pesos. Colocando nuestro esfuerzo, nuestro compromiso para ojalá terminar con un club muy cerca a la línea cero. Momento crítico para la U, que tiene números rojos debido a malas decisiones. Una prueba de ello es la gran cantidad de dinero tras los despidos de los últimos 4 técnicos. Las salidas de Becasese, Hoyos, Kudelka y Arias le costaron más de 700 millones a Azul Azul. El club en su estructura económica no puede ir más allá de un monto para tener un plantel competitivo y que no tenga expectativas de campeonar, pero sí de mantener una posición respetable en la tabla. Algo tan anecdótico como la reducción del champú destapó la crisis económica de la U. Serán otra vez los jugadores los encargados de empujar el club hacia adelante y salir de una situación tan compleja como descabellada. Bueno, atención con esto, el nombre de Jorge Sampaoli vuelve a sonar en Quilín 5635, pero otra vez de manera polémica. Sí, pues una demanda de parte del Casildense contra la NFP por un reembolso, escuche bien, 1.058 millones por impuestos, 2.400 millones por daños morales, hacen retornar la figura del ex técnico de La Roja. De estas imágenes ya han pasado casi 4 largos años. Y pese a todo ese tiempo, el nombre de Jorge Sampaoli sigue rondando en la ANFP. Es que el Casildense demandó al ente rector del fútbol chileno por más de 3.458 millones, consignados por reembolso de impuestos a él y su cuerpo técnico, además de una indemnización por daño moral. Porque estamos convencidos de lo que hacemos. Bueno, literalmente nos sorprende, tanto en la forma como en el fondo. Sebastián Moreno, actual presidente del fútbol chileno, se mostró como mínimo sorprendido. La vinculación que se le dio a Jorge Sampaoli junto a su cuerpo técnico con Sergio Jadue, hoy testigo protegido del FBI. ¿Cuál es el motivo del viaje, Sergio? ¿Va a declarar ante el FBI, Sergio? También son parte de la querella al producirse daños morales. Él se desempeñó como entrenador de la selección nacional durante el periodo de Jadue. No nos corresponde calificarlo, él tiene su fundamentación, sus abogados también, y a nosotros nos corresponde defendernos en tribunal. La ANFP recién comienza a interiorizarse en este tema, por ello van con cautela para definir forma y fondo de cómo tratarlo con la respectiva estrategia judicial. De esto ya van casi 7 años. De su salida de La Roja, de su polémica frase de sentirse rehén, casi 4. Nosotros tenemos toda nuestra relación finiquitada con el señor Sampaoli. Es asombroso. La sombra de Jorge Sampaoli sigue rondando por los pasillos y el bolsillo de la ANFP.
10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Nick Kyrgios está en capilla. La ATP ya lo amenazó con una gran suspensión si sigue rompiendo las reglas. Sí, $25.000 de multa y 4 meses de inactividad si es que reincide, además de enviar al psicólogo a este tenista que tiene 24 años. Nick. La ATP se aburrió del loco Nick Kyrgios. 6 meses de buen comportamiento o suspensión de 16 semanas. $113.000 le costó este show en Cincinnati. Ahora le exigen que trabaje con un psicólogo, además de que por favor respete el código de conducta. Se pelea con fanáticos. ¿No tienes nada más que hacer un domingo en la noche? Regala partidos. Tira sus raquetas. Insulta a sus rivales. Kokinakis se tu novia. Y les pega pelotazos. Le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y hacia sí mismo también. ¿Cuánta plata tiene en su cuenta bancaria? Creo que puede recibir un pelotazo en su pecho. Pero dueño de un talento descomunal. Oh, a ti te viene el bar anoche. Equilibrar los niveles de irreverencia con los de genialidad. La ATP ya no le permite reincidencias. Kyrgios tiene la habilidad para ser recordado como uno de los grandes tenistas del siglo XXI. No así por sus locuras. Bueno, y seguimos en el tenis. La raqueta número 1 de Chile, Cristian Garín, ya está en cuartos de final del ATP de Chengdu tras vencer al español Fernando Verdasco. El chileno subió al puesto 31 en el ranking mundial con esta victoria sobre el experimentado Verdasco en 3 sets, 6-3, 3-6 y 6-3 en 1 hora y 51 minutos. En el partido confirmó que está en un gran momento y demostró su mejoría, ya que en los últimos torneos había tenido eliminaciones muy tempranas y en esta ocasión se vio sólido para quedarse con el triunfo. Sí, en la ronda de los 8 mejores ya lo espera el también español Pablo Carreño, quien marcha como número 63 en el ranking ATP y que va a enfrentar a Garín mañana a partir de las 6 de la mañana. El hinchada del Raja Casablanca de Marruecos visitó en masa a un fanático que lucha contra el cáncer. La barra del equipo marroquí más popular fue a darle ánimo a este hincha que no pudo ir a ver el partido del Raja Casablanca debido a su enfermedad. Sí, para sorprenderlo acordaron reunirse afuera de su casa, alentarlo tal como se ve, como lo hacen con el equipo, pero esta vez en una batalla contra esta enfermedad. El fanático salió a su balcón, se unió a los cánticos de sus pares. Qué buen gesto, un gesto que además se ha vuelto viral, que ha emocionado al mundo del fútbol y que demuestra que el deporte traspasa la cancha, pues que también se vive fuera y que puede servir para fines tan positivos como este, ir a alentar a este hincha, que ojalá con eso pueda avanzar en su recuperación. Sí, pues ya, viviendo el partido más difícil de la vida. 6:53 minutos. Dejamos el deporte y vamos a otros temas y a uno que ha generado muchísima polémica porque no habría respetado 3 semáforos en rojo. Aseguran que insultó en duros términos al inspector que lo fiscalizó y no solo eso. Sí, dicen que también habría tratado de anular el parte acudiendo a su hermana que trabaja en la municipalidad de Ñuñoa, donde ocurrió todo esto. ¿Quién es el protagonista de esta grave denuncia? El subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry. Un reportaje denunció a la autoridad que negó los hechos mientras la Fiscalía abrió una investigación por eventual tráfico de influencias. Las declaraciones las di en la mañana. Pero por lo mismo, ¿podía conversar con el presidente? Converso con el presidente y con el ministro. Asediado por la prensa, llegó a La Moneda el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry. Temprano sostuvo una reunión con el presidente Piñera y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para explicar los graves hechos revelados por Radio Bio Bio. El 25 de agosto, pasadas las 4 de la tarde, Salaverry conducía por calle Ezequiel Fernández en la comuna de Ñuñoa. El medio aseguró que en una intersección no respetó una luz roja, acción que repitió en otra esquina cercana, conducta de la que se percató un funcionario municipal. En ninguna parte de este documento
que no he sido notificado, aparece una nominación mía con respecto a si yo era el conductor o no era el conductor. Pero el funcionario, según Biobío, aseguró que sí se trataba de Salaverry. Y es ahí cuando la denuncia se agrava, porque el fiscalizador se acercó al vehículo para constatar la falta y, de acuerdo a los documentos obtenidos por el medio, en estos términos recibió la respuesta de Salaverry. Yo quiero transmitir y señalar de la manera más tajante que los hechos que se relatan y describen en este medio de comunicación son absolutamente falsos. Pero eso no es todo. Según la denuncia, Salaverry retomó la marcha y cruzó un tercer semáforo en rojo. El fiscalizador fotografió la patente y le cursó una multa por no respetar la luz con peligro de accidente. Le hemos pedido al subsecretario de Desarrollo Regional que se ponga a disposición inmediata de la justicia, en este caso el juzgado de policía local, y como gobierno vamos a esperar qué es lo que finalmente determina la investigación para tomar finalmente una decisión. Ministro, ¿se mantiene en el cargo entonces? Así es. Se mantiene en el cargo a la espera de la indagación que sumó otra denuncia, una más, porque según el reportaje, la autoridad llamó a su hermana Iris Salaverry, funcionaria de la municipalidad de Ñuñoa, para evitar la infracción. Para eso, Iris habría entregado otra versión de los hechos, asegurando que fue el inspector municipal quien persiguió a su hermano y que habría intentado chocarlo. Hay una irresponsabilidad desde el punto de vista, ¿no es cierto?, como una autoridad de la República, de no enfrentar la situación, además de ocultarse o de pedir ayuda a un familiar. Yo creo que él debería renunciar, dar un paso al costado. El alcalde debiera instruir una investigación sumaria respecto a la conducta de la hermana del subsecretario, porque también me parece grave que la hermana haya intentado, no sé si eliminar el parte o a lo menos ocultarlo. El alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, contactado por TVN, no quiso hacer declaraciones, ni por los hechos que involucran a la hermana del subsecretario, ni tampoco por un eventual vínculo de la municipalidad con la subsecretaría en el financiamiento de luminarias para la comuna, como consignó Biobío. Salaverry, exdiputado de la UDI, fue respaldado por la presidenta del partido, quien añadió que ese día el subdere iba con su madre y su hija en el auto, misma versión que entregó el subsecretario vía comunicado. Atenta contra el sentido común, que si tú vas a dejar a tu mamá de 82 años con tu hija menor, te andes rajado en auto pasando tres luces rojas. De verdad, a mí me parece que acá hay otro tipo de motivaciones detrás. Es una franca canallada. Opinan distinto los funcionarios del Ministerio del Interior, que aprovecharon la instancia para pedir la renuncia de Salaverry por malos tratos en la subdere. Hay malos tratos, hay acoso, hay asesores de gabinete revisando los puestos de trabajo. Es una situación bastante desagradable. No tengo auto, entonces no vengo en taxi, me vine como cualquier ciudadano en micro. ¿Y ese vehículo entonces que estaba manejando usted ese día es algún familiar suyo? Sí. Descargos de Salaverry a la salida del juzgado de policía local de Ñuñoa cuando fue a declarar tras el parte cursado. Todo es falso, de falsedad absoluta, aseguró en su comunicado. ¿Cómo una autoridad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública es capaz de poner en duda la palabra de quienes son los ministros de fe? ¿Se imagina que todos nosotros empezáramos a cuestionar los partes empadronados que nos han cursado? Felipe es amigo mío, sí, Felipe es de mi partido, de la UDI. Ya es incómoda la situación para todos nosotros, pero todos estamos dentro de la ley. ¿A quién no le han pasado un parte? Durante la tarde, la Fiscalía Oriente anunció una investigación penal por eventual tráfico de influencias en lo que respecta a la participación de la hermana de Salaverry con fines de evitar el parte cursado. Bien, pues vamos a ver qué pasa con esa investigación, con este caso que es muy relevante. Vamos a la pausa, pero ojo que se lo decíamos, si bien tenemos una agradable temperatura de casi 10 grados, la UCT nuevamente recomienda tener precaución porque hay sectores con neblina y llovizna. Oye, ¿dice tu celular que va a llover en los próximos días? El mío dice el martes. Le vamos a preguntar a Iván Torres. Es que yo borré esa aplicación porque confío a pie juntilla en Iván. Vamos a la pausa. Entonces en un ratito Iván nos cuenta. Bien, vamos de inmediato a revisar qué está pasando con el tránsito. Normalmente los viernes son más complejos, más temprano empieza el movimiento, ¿o no? ¿Cómo estás, Gonzalo? Exactamente, ¿Qué tal, Gonzalo? Carla, ¿cómo Jiménez? están? Les traigo buenas y malas noticias. A ver. Comenzamos con las malas. Ya, Terminamos con las cosas buenas. Bueno, ¿les ya. parece? Ya, Dale. vamos a revisar
el estado de las calles a esta hora de la mañana cuando son las 7:05. Y este es el panorama que usted puede apreciar por la ruta 78, la autopista del Sol, donde ya se ve mucha congestión. Los tiempos de desplazamiento a esta hora de la mañana es de tan solo 30 kilómetros por hora. Hace 5 minutos esta vía estaba con tráfico expedito. Y cambió el panorama radicalmente debido a ¿qué? A un pequeño accidente de tránsito que fue notificado también por los usuarios de esta red social de Waze y que ha complicado todo este tráfico vehicular a esta hora en dirección a Santiago. Estamos haciendo el recorrido, usted lo ve en pantalla, y está todo en rojo en dirección a la capital. No supera los 30 kilómetros por hora el tiempo de desplazamiento para los vehículos particulares. También el transporte público, muchos buses rurales que vienen de esa zona de Mayoco. Tremendamente vulnerable esta ruta a cualquier cosa que pase. Va tan atochada, va tan como milimétricamente puesto cada auto, digamos, que cualquier cosa que pase Y tiene un flujo muy importante, vive mucha gente. De aquí a Melipilla hay varios comunas, poblados que tienen muchísima gente que viene a trabajar a Santiago. Entonces tiene mucho flujo de transporte público, por ejemplo, mucha micro que viene sobre todo entre Talagante y Santiago, que andan muy rápido, dicho sea de paso históricamente. Yo te aseguro que con las terceras pistas que se están construyendo, la cosa no va a cambiar demasiado. No, porque pero va a ayudar. Va a ayudar, claro, pero igual va a colapsar, lamentablemente. Hay mucha gente, sí. Sobre todo bueno, por lo menos viernes. que se evite que la gente vaya por la berma, porque además se ha hecho una costumbre. Yo creo que sobre todo en esta ruta. el tren va a significar la solución. Sí, además los días viernes la gente sale más temprano y salen mucho en auto, porque después el fin de semana salen desde la capital y eso también provoca más congestión, sobre todo los viernes más temprano, en el ingreso en la mañana y también en la salida son las 3, 4 de la tarde, para mucha gente que pueda hacerlo. Vamos a revisar también una vía que es alternativa, Padre Hurtado, acá en la comuna de Maipú, donde también ya se puede apreciar que los tiempos de desplazamientos, ahí la cosa está peor, 9 kilómetros por hora. También muchos vehículos que vienen en la zona ahí poniente, pero además se encuentran con los semáforos, que muchos de ellos no están del todo coordinados y que provoca también mayor lentitud en los traslados de los vehículos. También hay algunas complicaciones, por ejemplo, un vehículo detenido que se va a ir dando a conocer a través de los usuarios de esta red social y que va generando problemas también en toda la gente que transita en ese punto, donde ustedes pueden estar viendo ahí tráfico pesado, trabajos, tacos, y esto se va ocurriendo en la comuna de Maipú. Y nos vamos a ir de Maipú ahora al sector de la comuna de La Florida, donde también ya se ve tráfico pesado desde Jerónimo de Alderete hasta el sector de Rojas Magallanes aproximadamente. Ustedes ahí pueden ver especialmente desde sur hacia el norte. Ahí hay trabajos. Hay trabajos también, ahí lo vamos a pinchar, un vehículo detenido que también va generando esta congestión desde muy tempranito. Marcamos esto porque los otros días ahí la situación estaba completamente expedita, sin mayores inconvenientes. Hoy día la situación ha cambiado. Vamos ahora dejamos las malas noticias, ¿les parece? Vamos a una buenas noticias que también nos informa nuestro sitio 24horas.cl y tiene relación con este subsidio para sectores medios. Acá el subsidio de la clase media, fechas y claves y requisitos para postular a este segundo llamado. Esto ha sido claramente lo más visitado en nuestro sitio 24horas.cl y este apoyo del Estado permite comprar una vivienda nueva usada o construir una vivienda de hasta 100 metros cuadrados en un sitio propio o densificación predial en sectores urbanos o rurales. Acá se está entregando en nuestro sitio 24horas.cl las fechas y también los requisitos que uno debe cumplir, las personas que pueden hacerlo. Por ejemplo, la fecha de postulación desde el martes 15 de octubre hasta el 28 del mismo mes, si es que lo hace de manera presencial. Y yo creo que la primera pregunta es: ¿quién es de clase media? Muchos nos estarán viendo y dirán, ¿calificaré para un subsidio o no? Porque ese es como un misterio. ¿Qué es la clase media? Eso es lo más complejo de ¿quién es definir. clase media? Ya, pero ahí en las bases está. O sea, si nos metemos a la página... Va a levantar el dedo el 90% de Chile. Sí, todos pero después cuando vayan a hacer el trámite, dicen usted no lo cumple. Lamentablemente también. Ya, hay que ver todos los requisitos, todas las fechas, todo las claves detalle. ahí en 24horas.cl. Del gran equipo de 24horas.cl, está ahí todo el detalle. Súper. Gracias. Gracias, Gonzalo. Que pase don Iván Torres para que aprovechen. Cambio el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Iván? Me faltó la pura camisa rosa nomás. Me mira así como... Casi igual. Casi igual. Estamos listos con la banda musical. Sí, estamos bien. Casi. ¿Cómo están? Gonzalo. Bien, ¿y usted? ¿Qué tal, Bien. Iván? Bueno, ingresaron las nubes, como decíamos ayer, es un ciclo de 2 días. Hay una especie de llovizna, en realidad el aire está muy saturado, la nube está muy baja. Digamos que una especie de llovizna en algunas partes, pero no acumulan nada. Pregúntele lo del teléfono. No, es que le quiero preguntar al final. Es que dice mi teléfono que viene pero lluvias. pregúntele al final. Entonces al final contéstame. ¿Para cuándo y dónde? No, al final. Dice martes, aquí en Santiago. Ya le preguntó. Vamos, no, pues no, si la respuesta queda misterio. Aquí está obviamente la circulación ciclónica, la circulación asociada
a la baja costera, las nubes ingresaron, hay algunos sectores muy húmedos durante la mañana, pero en general el tiempo muy estable, abundantes nubes también acá en la región del Biobío, la región de Ñuble, obviamente con algunas lloviznas locales, especialmente en el borde costero. Detalle del pronóstico de inmediato. Vamos con eso. Cielo nublado, esperamos que despeje la tarde, la máxima apenas 20 grados en el centro de Santiago. Ayer la máxima fue de 22.6. 10 grados en este instante, la mínima anda por ahí, a 9 algo más, 9.2, 9.5, por ahí está. Veamos detalle del pronóstico para todo el país. Comenzamos, por supuesto, por la zona norte, donde esperamos abundantes nubes el día de hoy en Arica en la mañana, también Iquique y Antofagasta, pero después, obviamente, comienza a despejar. Para Copiapó, 22 grados, cielo claro, y La Serena despeja con 16 grados. La región de Valparaíso, máxima 15 grados y también despeja. Rancagua, nublado despejado, también Talca, Chillán, Concepción se mantiene nuboso con lloviznas locales durante la mañana, máxima de 12 grados. La región de la Araucanía, atención que vienen las lluvias, en Temuco por lo menos el día de hoy no, esperamos solamente nubes parciales, pero sí en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Quellón con precipitaciones, por el momento son débiles, van a estar presentes durante la tarde, en Puerto Montt 15 grados, 16 en Quellón. La región de Aysén, en Coyhaique, una máxima de 15 grados, parcial. Chile Chico, 19, también nubes parciales. En Puerto Natales y Punta Arenas, cielo parcial, y en Puerto Williams, nublado con 11 grados. Veamos detalle del pronóstico para los próximos días. No hay lluvias, por lo menos en mi gráfica. Este sábado, 25 y 7 las extremas. El día domingo, 20 y 7 parcial, pero se nubla el domingo en la noche. El día lunes podían caer gotitas en la precordillera. Gotitas, ni siquiera alcanza para chubasco. Ya, pero espérate, ¿eso es sector oriente de la capital? Sector oriente, podían caer menos de 0.5, o sea, trazas de lluvia. Ya. Y el día martes, la misma situación. Pueden caer gotitas por el tipo de nubosidad, pero lluvias propiamente tal, como salen en estos aparatos electrónicos. No, porque hay gotas, yo gotas. Las descarto. No lo voto nada porque todavía no sé. Las descarto, pero sí, obviamente van a estar muy amenazantes y esas gotitas van a estar fundamentadas en el tipo de nubosidad. La precordillera, nuevamente pueden caer algunas trazas, pero nada más que eso. El miércoles sigue nublado la capital, pero aumentando la temperatura a unos 18 grados. Muy bien. ¿Ve que yo ya no confío en esas aplicaciones? No, Solo en usted. Dijo que borró la aplicación. Pero no hay que borrarla para que comparemos y tener tema para hablar esta mañana. Para ganarle. Bien. Para ganarle. Esa es seguridad. Muy bien. Muy bien, Iván Torres. Ya. Muchas gracias. Que te vaya bien. Bien, 7:12 minutos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato con más noticias. Bien, vamos a profundizar en una situación muy lamentable que les hemos contado. Un trabajador de un servicentro Copec que resultó gravemente herido tras ser atacado por un delincuente con un machete. Esto en la comuna de La Florida. Fabián Collado con el informe. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día. Muy bien, muchas gracias y buenos días nuevamente, Gonzalo Carla, y se va esclareciendo este caso dramático ahí en el sector suroriente de la capital, la comuna de La Florida. Américo Vespucio con el sector de Sotero del Río. Ahí se encuentra este servicentro que ustedes están observando, un costado derecho de la pantalla. Está el punto Copec abierto, al igual que los diferentes atendedores que cargan combustible de manera habitual durante la madrugada. Fue cerca de las 2 aproximadamente que llegó un delincuente, se fue derechamente hasta el servicentro donde se encontraba una cajera, la cual inmediatamente le prestó ayuda a este supuesto cliente, el cual intimidó a esta trabajadora con un machete. Le obligó a entregar la recaudación de las últimas horas. Ella ya había sacado el dinero, solo tenía 40.000 pesos, por eso hizo entrega sin mayor inconvenientes. Pero uno de los atendedores o una de las personas que cargan combustible de 24 años, el cual es de nacionalidad haitiana, fue a defender a su compañera. Opuso resistencia a este atraco, lo que desató la ira por parte de este delincuente, el cual lamentablemente tomó una decisión que no se puede entender. Provocó cortes tanto en la cara como en una de las manos de la víctima para posteriormente darse a la fuga.
En ese minuto se vio que estaba solo este antisocial, arrancó en dirección hacia Américo Vespucio, pero según el análisis investigativo, al parecer podría haber estado acompañado con otro sujeto para abordar un vehículo y tomar la autopista Américo Vespucio en dirección hacia el oriente. Situación que están investigando. De todas maneras, la víctima fue llevada hasta la 36 Comisaría de la Florida, que se encuentra a 2 cuadras de ese lugar, en Sotero del Río, en dirección hacia la cordillera, y posteriormente fue derivado hasta un recinto asistencial, donde ahí se constató primero que las lesiones en la cara eran menores, pero lo más grave eran su mano. De hecho, está en riesgo la amputación de esta debido a que fueron cortes bastante profundos la que provocó este delincuente, lo que no se puede entender, y solo por robar 40.000 pesos, inexplicable. De todas maneras, todos los compañeros de trabajo estaban muy apenados a raíz de esta situación. En estos minutos se encuentran prestando declaraciones ante la Policía de Investigaciones, la Brigada de Robos Suroriente, la cual está a cargo de todos los peritajes de rigor para poder esclarecer estos hechos. Afortunadamente el trabajador se encuentra de todas maneras fuera de riesgo vital, pero va a permanecer obviamente hospitalizado. Todos los ojos médicos están puestos en él para poder ver su evolución durante las próximas horas. Tenemos algunas declaraciones que pasamos a revisar a continuación, acá en 24AM. Por el registro de cámara y la información que logramos obtener, se trataría de un arma blanca de grandes dimensiones, al parecer un machete, y las lesiones que tendría la víctima en estos momentos, según el certificado de lesiones, serían de carácter grave. La amputación estaría en peligro la amputación de su mano y algunas lesiones cortantes en los brazos, en antebrazos. Bueno, este sujeto huye del lugar, ¿verdad? Con 40.000 pesos de dinero en efectivo que lo alcanza a sustraer de la caja registradora. Entonces, en la mutual de seguridad de la comuna de Estación Central se encuentra este trabajador de nacionalidad haitiana en estos instantes, donde los más cercanos están ahí para poder prestar su cariño, su apoyo, y además de eso toda esta investigación está en pleno desarrollo. Vamos a revisar más información, nos trasladamos a la comuna de Renca. Eulogio Altamirano con los tilos. Durante esta madrugada, lamentablemente, un hombre de 40, 50 años aproximadamente, porque no está plenamente identificado, perdió la vida. Todo esto tras ser arrollado por un tren de carga que transportaba mayoritariamente cobre. ¿Todo esto en qué contexto ocurre? Al parecer, esta persona se encontraba acostada en plena línea férrea. A un costado habría estado su bicicleta, y es ahí cuando el conductor del convoy no se habría percatado de la presencia de esta persona, y por eso es que lo terminó arrollando. Y cuando sucede esta trágica situación, es en ese minuto que lamentablemente terminó frenando. Por dicho es que ahí comienza la investigación inmediatamente de Carabineros, quien llega al lugar, quien tuvo que constatar la muerte de este sujeto, y por consiguiente la CIAT, la sección investigadora de accidentes de tránsito, comenzó a realizar los análisis de rigor. No tenía documentación, por eso es que va a ser fundamental lo que ya realizó el Servicio Médico Legal, que retiró los restos, va a tener que identificarlo, realizar la autopsia de rigor y posteriormente ver también el contexto, qué es lo que pasó, si estaba en estado de ebriedad, porque es uno de las aristas que está investigando la policía uniformada. Revisamos algunas declaraciones. Esto ocurre alrededor de las 1 de la mañana, en donde un tren de carga acá a mis espaldas atropella a una persona que se encontraba en la vía. Esto según la versión del maquinista, que indica que esta persona se encontraba tendida sobre la vía con una bicicleta al costado. Este acciona el freno de emergencia, pero no alcanza a frenar debido a la distancia que implicaría esto. Y obviamente lo atropella, causándole la muerte. Los antecedentes que actualmente manejamos es que es un hombre aproximadamente entre 40 y 50 años. Cambiamos rápidamente de tema y nos trasladamos hacia la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde ustedes van a ver las imágenes al interior del mercado de frutas Nueva York, que es ampliamente conocido. La carga que está llegando no es precisamente de esos productos, estaban
camuflados al interior, contrabando de 15.000 cajetillas de cigarrillos. Estos sujetos, 2 chilenos y 2 de nacionalidad peruana, habían traído desde el exterior todos estos productos, los cuales son de contrabando y que están evaluados más de 24 millones de pesos para poder comercializarlos en dicho mercado, que no tiene absolutamente nada que ver en todo caso, que es obviamente de frutas y que es ampliamente conocido a raíz de esto. Fue una denuncia anónima al 133 de Carabineros que hizo que Carabineros recibiera esta información y llegara hasta Lo Valledor, la sección investigadora policial de la 51 comisaría, y tuviera a estos 2 sujetos, los cuales fueron puestos a disposición de la justicia. Incluso estos ciudadanos extranjeros arriesgan la expulsión del país. Tenemos algunas declaraciones que realizamos a continuación. Personal de esta unidad se percata de la presencia de este camión, entrevistan al conductor, quien le señala que efectivamente mantenía cigarros de contrabando, los cuales estaban en el interior de cajas de fruta de diferentes marcas, y se logra incautar la cantidad de alrededor de 15.300 cajetillas de cigarros de contrabando. Bueno, entonces más de 15.000 cajetillas que fueron sacadas de circulación de contrabando, que además que están fuera absolutamente de la ley, que hacen mucho daño, al igual que todos los cigarrillos. De todas maneras son más de 24 millones de pesos. Además, 4 sujetos que están tras las rejas por toda esta situación allá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Gonzalo Carla. Muy bien, Fabián, muchas gracias por la información. Muy buenos días. 7:26, vamos a otro tema. Tenían entre 15 y 24 años y representan más del 30% de las víctimas. Estamos hablando de mujeres. ¿Qué pasó con ellas? Bueno, fueron asesinadas por sus parejas. Un estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile llevó a cifras esta cruda realidad, que dice además que entre 2014 y 2018, 205 mujeres fueron víctimas de femicidio. Helen Barría, de 20 años, quedó expuesta a su expareja, quien la mató con 53 puñaladas, esto en Chimbarongo. Un crimen que conmocionó a toda la localidad. Su expareja, Fabián Rodríguez, terminó con la vida de la madre de su pequeña hija. 205 es un número doloroso, el que constata la muerte de todas las mujeres que entre 2014 y 2018 fueron asesinadas por sus parejas. Estos casos recogió la Asociación de Municipalidades de Chile, datos con los que configura la llamada radiografía del femicidio en nuestro país. Del total de fallecidas, el 31% tenía entre 15 y 24 años. Gabriela Alcaíno, de 17 años, que hoy inspira la ley que lleva su nombre, fue una de ellas. Los femicidios que han ocurrido en los menores de 18 años de edad, que también ha ido aumentando, y nosotros tenemos que hacer un trabajo justamente con los padres, tenemos que hacer un trabajo con los establecimientos educacionales para hacer mucho más visible que esto es una situación que existe. La historia de Návila Rifo en Coyhaique impactó por su brutalidad. Como ella, otras 579 mujeres en 4 años estuvieron a un paso de la muerte. Son los llamados femicidios frustrados. La dependencia emocional y en ocasiones económica muchas veces se provoca que no surjan denuncias. 7 de cada 10 mujeres no acude a la policía o a la justicia. Si lo hacen, muchas veces se retractan, instigadas por los propios familiares. Y esas conductas que despliegan naturalmente las víctimas por el contexto en que se desarrollan estos hechos terminan perjudicando la investigación. Porque no tengo testigos, por ejemplo. No tengo personas que corroboren el contexto en que se da el acto de violencia intrafamiliar. Según el estudio, no existían medidas cautelares en el 85% de los casos, que terminó en muerte. En Chile, en promedio, son asesinadas 41 mujeres al año. Y para evitar eso, surgen iniciativas. Por ejemplo, un proyecto de ley que está siendo elaborado, en donde la tecnología es protagonista. Probablemente va a ser tobillera o pulsera electrónica, donde hay distintas opciones. Uno es que la tiene el agresor, pero la mujer no. La mujer tiene un dispositivo donde ella igual es monitoreada. Dispositivo que, escondido en alguna prenda o accesorio de la víctima, detecta si el posible agresor se encuentra cerca, lo que podría ser alertado por la policía. Iniciativa que llegaría al Congreso
el que no olvida las alarmantes cifras de femicidio en Chile. Por ello, la Cámara de Diputados presentó la iniciativa que pretende declarar el 19 de diciembre como el Día contra el Femicidio. Bien, vamos a otro tema también tremendamente relevante. En el marco de la Semana del Alzheimer, la Asociación de Familiares de quienes padecen esta enfermedad está llevando a cabo una serie de actividades para potenciar la sensibilidad de la población en esta materia y también fomentar el conocimiento sobre ella. Sí, para abordar este gran tema, porque afecta a muchas de nuestras familias, nos acompaña el presidente de la Corporación de Profesionales del Alzheimer y otras demencias, Benjamín Chacana. Benjamín, muy buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, Benjamín, muchos conocemos algo sobre el Alzheimer porque prácticamente en la inmensa mayoría de las familias hemos tenido una experiencia con esta enfermedad que afecta no solamente al que olvida, sino que también a su entorno. Se ha logrado, por ejemplo, cobertura en el auge, pero ¿cuáles son las principales necesidades que este país tiene con respecto a esta enfermedad? Bueno, primero, en Chile hay aproximadamente 200.000 personas que tienen esta enfermedad, que equivale como al 1% de la población. El 2050 va a subir a un 3% y a 600.000 personas, estimado. Ahora, esas 200.000 personas afectan específicamente a 1 millón de parientes, personas, porque la persona tiene 4 promedio, y esto va a ser casi 2 millones el año 2050. O sea, es un problema de futuro. Por eso la caminata que hicimos se llamaba Caminata de Futuro del Alzheimer. En Chile, afortunadamente, este año se creó se puso que el Alzheimer estuviera en el auge. Eso fue positivo. Nosotros como corporación profesional de Alzheimer, COPRAD, del 2011 estamos en la calle, se puede decir, pidiendo que se incorpore, que lo hizo en 2017, el Plan Nacional de Demencia. Y en 2017 firmamos un documento para que la ministra del momento incorporara justamente el Alzheimer al auge, cosa que se hizo este año. Es decir, las caminatas han funcionado mucho. Benjamín. Y como le digo, ¿sí? Sí, lo que pasa es que usted dijo algo que a mí me parece tremendamente relevante. Usted dice o hace la estadística, digamos, de cuánta gente padece el Alzheimer, pero inmediatamente habla también de las personas que están alrededor de quien tiene la enfermedad, porque aquí son familias, en el fondo, que se enferman muchas veces y que no tienen todas las herramientas para enfrentar esta enfermedad. ¿Qué tan necesario es ese cambio de enfoque, profundizar en la forma en que tratamos lo que sabemos, lo que entendemos del Alzheimer? Efectivamente, yo creo que el país y nuestros políticos, el Estado, nos ha dado un poco el Alzheimer, porque nos hemos olvidado de las actividades fundamentales de las personas o del mismo Estado. El Alzheimer es un deterioro de la parte cognitiva y que afecta el comportamiento. Bueno, efectivamente, los más afectados son los familiares. Estadísticas que hizo la doctora Lachesky, Andrea Lachesky, que es una de las principales investigadoras en el país sobre el tema, detectó que la familia se deteriora la parte afectiva. O sea, pelean entre los hermanos, no se hacen cargo del problema. Se empobrece, alguien deja de trabajar. Y finalmente se enferma el cuidador. Imagínate, es una familia. Si la familia es pobre, el costo aproximadamente 5 millones al año, considerando que dejó de trabajar, más los remedios, más los otros. Entonces, hoy día el sistema necesita, además del plan, digamos, unidades de memoria. Hoy día hay unidades de memoria que juntan a los familiares también, a los enfermos, en esta parte que antigua, o sea, que esto parte en octubre. Estaban en los hospitales deambulando, estaban también en los CEFAN y los peloteaban por todos lados. Hoy día esta unidad de memoria que está en Santiago, Osorno y Punta Arenas confabula esta atención por psiquiatras, geriatras, neurólogos, fonoaudiólogos, etc. Y toma a la familia en conjunto para ayudarla, no solo el diagnóstico al enfermo, sino que también la atención posterior. Eso está por verse. Ayer invitamos al Ministerio de Salud para que nos contara a nosotros esto, porque no se entiende mucho ser ingeniero. Y todos los que están eran cuidadores, incluso fue Benjamín, la Fundación Las Rosas. ¿Sí? Usted ha dicho que es una buena noticia que esto se incorpore en el auge, que se están haciendo estos centros de la memoria, que es súper relevante no solo para el paciente, también para su familia.
¿Qué es lo que falta? ¿Ustedes piden una profundización de las políticas que ya se han anunciado o además faltan políticas en torno al Alzheimer, no sé, campañas de educación, algo más adicional a lo que ya se ha anunciado? Bueno, en Chile siempre faltan las cosas. En el tema del Alzheimer, si hay 200.000 personas, lo que decía el ministro que la cobertura es para 20.000. O sea, no es para todo y tampoco podría ser para todo. Porque las etapas del Alzheimer, hay algunos que tienen que quedarse en la casa, no pueden estar en los hospitales. Entonces hoy día y fue un gran paso que ha dado el gobierno del Estado de meter esta enfermedad en el Alzheimer. Pero siempre faltan cosas. Y lo que queremos que el Ministerio ojalá nos explique, así como lo están haciendo ahora otras instituciones que nació tan específica, en los beneficios que tienen también las familias. Hay capacitación, hay educación, hay atención de psicólogo a las familias. Entonces eso como que falta que nos cuenten mejor, nos cuenten con pera y manzana, como dice el economista. Muy bien, Benjamín Checana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para conversar de un tema de salud muy relevante para muchas familias en Chile. Muy buen día. Que le vaya bien. Gracias a ustedes por no olvidarse. Así es. No hay que olvidarse. Exactamente, buen día. Gracias. Sí, pues vamos a ir a otro tema. El presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional anoche los principales ejes que tendrá el presupuesto 2020, entre los que se encuentran seguridad ciudadana, empleo, salud y pensiones. Sí, pues vamos a estar profundizando en lo que ocurrió con esa cadena nacional anoche, con estos énfasis que han sido aplaudidos por el oficialismo, pero también mirados con cierta reticencia desde la oposición. Pero vamos también a avanzar a otras noticias. La Municipalidad de Las Condes envió una circular a los cerca de 2.000 edificios que hay en la comuna, recomendando que los servicios de delivery no suban hasta los departamentos. Claro, una sugerencia que no está lejos de las polémicas, no ha gustado a muchos de los usuarios. Hay opiniones divididas, veamos la nota. Se tomaron las calles y se han convertido en los favoritos de los chilenos. Comodidad, tiempo. ¿Qué quieres comer? Listo, lo solicitas y te llega a la casa. Cómodo, es fácil de usar, está a la mano de todos. Hablamos del delivery, que esta vez hace noticia, pero no por sus servicios, sino por las recomendaciones de la Municipalidad de Las Condes, donde llaman a prohibir el acceso a los repartidores para hacer sus entregas a los departamentos. Una medida que para Sergio, vecino de este edificio, tendría pro y contras. Hay mucha gente que hace pedido porque está enfermo o porque tiene niños chicos. Entonces, ¿te imaginas bajar en pijama o bajar con los niños? Es decir, el delivery es una facilidad, pero me parece buenísimo el que todo exista un sistema de seguridad. Una idea que no es obligatoria, pero que algunas comunidades ya han aplicado, como este edificio en la comuna de Providencia, donde tienen prohibido que los repartidores suban, un reglamento que Alejandra no la dejó para nada contenta. Mal, o sea, porque se supone que si uno pide un delivery es para que le llegue a la puerta de la casa, entonces no sé en qué momento se tomó como en cuenta la opinión del resto. Y es que justamente este tipo de medidas generan opiniones divididas. No deberían subir, deberían dejarlo abajo en el hall, porque igual corren peligro. Si es un delivery certificado y que trabaje para una compañía establecida, no tiene quien responda, digamos. Que suba, pero ¿por qué no? Porque ahí se registran y todo. Es mejor que en los productos que uno encarga en la recepción o en la conserjería para mayor seguridad. División que también se repite entre los trabajadores de delivery, que serían los principales afectados. Lo veo normal, como un hecho normal, y cada quien debe tener en estos tiempos su propia seguridad. Me quejo porque yo no estoy robando, yo estoy trabajando. Porque la dejamos sola y no tenemos el percance de que nos la roben o nos la vayan a quitar. Temas de evitar no es tanto, pero ahorrar unos minutos. Sí lo noto un poco discriminador a lo mejor, pero bueno. Pero para hacer efectiva esta recomendación, se necesita que la comunidad del edificio la acepte, ya que los municipios no pueden intervenir en sus reglamentos. Creemos necesario que cada comunidad revise su protocolo de seguridad y si cree que es recomendable ejecutar esta acción, lo pueden hacer porque va a depender exclusivamente de la decisión de cada comunidad al respecto. Una decisión que queda en manos de los habitantes de los edificios, pero que abre la ventana a un tema que no deja de estar en la polémica.
Ahora sí, como lo anticipábamos, el presidente Piñera anunció anoche en cadena nacional los detalles del presupuesto de la Nación para el próximo año 2020. Bueno, vamos a ver cuáles son las prioridades, ¿no?, de lo que se va a gastar. Un tema muy relevante. Sí, pues seguridad ciudadana, empleo, salud y pensiones, entre otros. Es un 3% en el gasto público. Dijo el presidente que estamos enfrentando tiempos difíciles. Dani Linares nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. Un proyecto que tiene siempre sus bemoles ahí, deja entrever ciertas discrepancias, ¿no?, entre el oficialismo y la oposición, tramitaciones larguísimas en el Parlamento, que va a comenzar a partir de hoy cuando se ingrese formalmente el proyecto a la sala de la Cámara de Diputados. Estaba junto al ministro de Hacienda, un hombre récord en tramitación de presupuesto, en horas de tramitación de las sesiones larguísimas. Sí, así es. Bueno, tenemos un récord por ahí y creo que fue el 2011, en la sesión más larga en la historia, fueron 29 horas de tramitación seguidas. ¿Ah? En este sentido, ministro, viendo la siguiente. Esperamos no tener nuevamente que batir ese récord. En ese sentido, porque ya se han planteado ciertas críticas respecto a lo austero del presupuesto, este 3% de crecimiento real, que finalmente dicen algunos, bueno, hay que ponerle carbón a la máquina, hay que ponerle también por parte del Ejecutivo, y sin embargo no se hace eso en el presupuesto. Claro, bueno, sí se hace dentro de... Lo que pasa es que hay que conjugar dos cosas, que es lo que decíamos hace unos días, que este presupuesto conjuga la responsabilidad con la audacia. La responsabilidad, porque podríamos haber hecho un presupuesto más expansivo, pero un presupuesto que habría pasado a llevar nuestro compromiso que adquirimos al comienzo de este gobierno. Y yo creo que los chilenos están esperando que nosotros cumplamos nuestro compromiso. Y parte de cumplir los compromisos es cumplir los compromisos fiscales que hemos hecho. Eso además es tener una casa en orden, un país fiscalmente ordenado. Para eso necesitamos primero esta responsabilidad. Y la responsabilidad, crecimiento al 3%, porque hemos tenido una caída muy significativa en el precio del cobre, que es el determinado por un comité independiente de expertos, que es lo que nos determina nuestra posibilidad de gastar. Entonces, había consideración de eso, nosotros hemos puesto mucho acento en la inversión. La inversión está aumentando en los ministerios en 6,8%. Esto es una de las tasas de incremento de inversión más altas de mucho tiempo y que va a ir ¿a dónde? A obras públicas, a vivienda, a salud, que es donde está esperando la gente que se vayan entregando soluciones a los problemas. Le pongo un ejemplo. En el tema en salud, tenemos 75 proyectos hospitalarios que van a continuar su proceso y que van a continuar en construcción. Algunos de ellos se van a terminar, otros no, pero ¿dónde están estos, por ejemplo? Hospitales como el Gustavo Frique en Valparaíso, el Hospital Quillota Petorca, el Hospital de Alto Hospicio, Angol, Valdivia, el Regional de Aysén, el Barros Luco en Santiago. O sea, tenemos una cantidad muy importante de recursos destinados a salud. En obras públicas hay también una inyección potente de recursos, más de 7% de crecimiento. Pero en ese sentido no se marca de nuevamente este punto de jugar con las expectativas un poco, de que se plantearon bastante alta con esta frase, ¿no?, que se ha reiterado tanto de los tiempos mejores, ahora tiempos difíciles, dice el presidente, y que de alguna manera han generado controversia incluso entre el mismo gabinete, entre usted y el ministro Mañalich. No hay ninguna controversia. Estamos todos en la misma dirección, trabajando en equipo, pero lo que le quiero decir es que esto de la expectativa, yo creo que lo que la gente tiene muchas expectativas en lo que nosotros podemos hacer. Quiero recordar que nuestra proyección de crecimiento para el 2018 fue 3,5 y terminó siendo 4. Y que efectivamente este año las cosas han andado mucho más complicadas en todo el mundo y por eso el Fondo Monetario ha tenido que rebajar 4 veces la proyección de crecimiento mundial, porque estamos en una guerra comercial que es mucho más fuerte de lo que habíamos pensado en un comienzo y más sostenida. Pero habiendo dicho eso, yo lo que quiero es reafirmar que el segundo semestre va a ser mejor. Ya partimos con un julio con un crecimiento de 3,2%, estamos esperando la cifra de agosto, para que vayamos construyendo una economía que se pone de pie junto a una agenda de aceleración económica del gobierno, en que estamos inyectando más de 3.000 millones de dólares en aceleración de distintas inversiones,
varias de ellas están recogidas en este presupuesto. Adecuaciones a nivel internacional que también hemos vivido, había proyecciones del 3,8, ayer el presidente reconoce un crecimiento del 2,5 según cifras del Banco Central. Él lo que hace es citar la cifra del Banco Central. Nosotros vamos a revelar cuál es nuestra proyección de crecimiento en los próximos días cuando demos a conocer el estado de la hacienda pública. Pero usted no va a ser 2,5. Lo invito a esperar unos días para ver qué es lo que va a hacer para nosotros, porque eso lo tenemos que hacer al momento del estado de la hacienda pública. Pero lo que quiero decir es que nosotros nos preocupamos no solamente de gastar mejor, de gastar en las prioridades de los chilenos, de pensar en que tenemos en educación, por ejemplo, 100 liceos bicentenarios adicionales este año para completar 400 en el periodo de gobierno. En tantos temas, en salud ya lo decíamos, ¿Ministro? Pero además hay 86 centros de salud familiar. Ministro, salud, obras públicas, educación, parte de las prioridades. Vamos a ampliar esta conversación. Está Carla y Gonzalo también ahí ciudadana. en el estudio. Escuchemos también. Gracias, Dani. Hola, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ministro, buen día. Hola, buenos días. Oiga, ministro, Hola, le quiero Gonzalo. preguntar por una situación que es muy relevante, que está en el tapete de discusión, como siempre, y las últimas semanas más que nunca, las pensiones. Pero no le quiero preguntar por la polémica en torno a lo del Tribunal Constitucional, sino más bien referido a presupuesto. Acá la mayoría de los expertos coincide en que, además del debate, acá hay un problema no resuelto, que es que tenemos poca capacidad para aumentar las pensiones porque hay poco ahorro. Entonces, le planteo lo siguiente. ¿No se puede pensar por parte del gobierno, y qué piensa usted, subir un 1% el IVA? Se estima que por un 1% más de IVA habría 1.500 millones de dólares para mayor recaudación y así mejorar las pensiones. ¿Podría ser o no? Sí. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros hemos planteado uno de los proyectos más ambiciosos de reforma a las pensiones de mucho tiempo. En régimen, este proyecto contempla recursos públicos de más de 3.500 millones de dólares, que están dirigidos ¿a qué? A pensión básica solidaria, fundamentalmente a pensiones con aporte previsional solidaria, a la clase media y a las mujeres. Pensiones hasta 25 UF, alrededor de 750.000 pesos, que van a recibir aporte estatal. Entonces, yo lo que quiero decir es que nosotros no necesitamos para esto, si bien es cierto estamos usando buena parte de las holguras de este gobierno, a futuro tenemos espacios y por lo tanto no necesitamos aumentarle el IVA. El IVA es complicado porque es un impuesto que pagan todos, no en proporción a su ingreso, sino en proporción a sus compras. Y desde ese punto de vista es complicado un aumento del IVA para financiar pensiones, máxime cuando cuando podemos financiar de otra manera estos 3.500 millones de dólares en régimen. Lo descarta, entonces. Así es que yo entiendo el interés, entiendo la preocupación, pero nosotros tenemos que mirar muchos frentes porque decir voy a avanzar más en pensiones, pero voy a meter un punto más de IVA, es complicado. Bien. Ministro, entonces el proyecto ingresa hoy, finalmente, si lo puede confirmar para la tramitación. Yo quiero confirmar que vamos a cumplir con la ceremonia, ese ritual que se hace anualmente de entrega del proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados en el día de hoy. Perfecto, ministro Larraín, muchas gracias por acompañarnos estos minutos, más aún con la Muchas llovizna gracias. que nos cae. Y nos hemos mojado un buen poco mientras estamos conversando aquí. Muchas gracias, ministro, por estos minutos, la gentileza, por cierto, de este tema, que sin duda es relevante para todos, ¿no? El presupuesto del país y este crecimiento del 3% real que ha anunciado el presidente ayer en cadena nacional. Oye, ¿están cayendo gotas o están al lado de un regador ustedes? No se están cayendo. No teníamos gotas. contemplado que cayeran gotas. Ya, Estamos me está con llovizna aquí. Que vuelve Iván Torres al estudio. Bueno, incómodo, Que vuelve ministro, Iván Torres al incómodo, estudio, toda la pero razón. son benditas las gotas con la sequía que tenemos, así Son que hay que bendiciones. aprovechar todo. Mira, bendita las gotas, aunque tengamos que soportar la intemperie, no hay problema. Bueno, gracias, ministro. Gracias, Agradecemos ministro. el esfuerzo, Dani, también a ti. Que Gracias. tengan buen día. Nos vemos. Gracias. Chao, buen día. Internacional. Bien, ya estamos con Ignacio Martirene para poder también profundizar en la agenda internacional. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, Carla? Muy buen día. Gracias, buenos días, buen día para todos. Ya lo adelantaba más temprano, se cumplieron 5 años
de la tragedia de Ayotzinapa en México y una masiva marcha en la capital para conmemorar este 5º aniversario por la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela rural, se vio opacada al producirse incidentes violentos que fueron protagonizados por personas encapuchadas que cometieron varios actos vandálicos. La exigencia de justicia y los cuestionamientos al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto marcaron las movilizaciones de los familiares y amigos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, que desaparecieron tras una violenta represión de la policía que acusó a jóvenes manifestantes de haber tomado de forma ilegal autobuses en la terminal local de esa ciudad del estado de Guerrero, el estado costero mexicano. En los incidentes murieron al menos 9 personas y unas 27 resultaron heridas en el año 2014. Al cumplirse un lustro de esa tragedia, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecer lo ocurrido y encontrar a los responsables. De hecho, desde que asumió el poder ha instalado una comisión investigadora para justamente indagar sobre lo que ocurrió ese 26 de septiembre de 2014. La marcha de este jueves convocó a unas 10.000 personas en la céntrica avenida Reforma, que se trasladaron hasta el Zócalo capitalino, en la que fue la movilización número 59, desde que el 26 de septiembre de 2014 la desaparición de estos estudiantes conmocionara a todo México. Sin embargo, la conmemoración, como mencionaba, se vio opacada, como vemos, por algunos grupos de personas encapuchadas que cometieron actos vandálicos, pintadas, destrozos contra comercios y monumentos de la ciudad. Una nueva manifestación masiva entonces para recordar a los jóvenes estudiantes desaparecidos en 2014. Nos quedamos en México. El estado de Oaxaca aprobó un proyecto de ley que legaliza el aborto, convirtiéndose en el segundo estado mexicano, en la segunda región del país, después de la capital, en autorizar el procedimiento. En medio de gritos de protestas de los opositores y de celebración de los integrantes de los pañuelos verdes mexicanos, el Congreso local aprobó con el voto de 24 legisladores a favor y 10 en contra el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación en Oaxaca, un estado del sur de México que durante mucho tiempo ha estado entre los más pobres del país. La aprobación de la norma se produjo solo unos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara un proyecto de ley al Congreso Federal para otorgar una amnistía a las mujeres que cumplen condena actualmente en prisión por practicarse abortos. Fuera de Ciudad de México, que legalizó el aborto en el año 2007, la práctica ha sido ilegal en todos los estados hasta ahora, excepto en ciertas circunstancias, como en casos de violación. Vamos ahora a Turquía, donde un terremoto de magnitud 5,7 sacudió varios edificios de Estambul y provocó derrumbes en 2 mezquitas este jueves. El sismo causó 8 heridos y la evacuación de centros educativos y algunas oficinas. El epicentro se localizó a 70 kilómetros al oeste de Estambul, la ciudad más poblada del país, en el mar de Mármara, a una profundidad de 12,6 kilómetros, según informó el Instituto de Investigación de Terremotos. Los organismos locales y el Servicio Geológico de Estados Unidos señalaron que el sismo tuvo una magnitud de 5,7, que es una intensidad media. De todas formas, se trató del mayor temblor en el país en más de una década. La Oficina de Gestión de Emergencias indicó que hubo 28 réplicas el jueves, la más fuerte de 4,1. Turquía está atravesada por 3 fallas y es propensa a este tipo de sismos, generalmente son de media intensidad, pero el último, más poderoso y mortal, ocurrió en 1999 en el oeste del país euroasiático y causó en su momento la muerte de más de 17.000 personas. Y el Congreso peruano rechazó adelantar las elecciones para el próximo año, encaminando al país a un nuevo choque de poderes entre el presidente Martín Vizcarra y la oposición parlamentaria dominada por el fujimorismo. Una comisión parlamentaria rechazó esta propuesta del Ejecutivo presentada hace 2 meses de adelantar los comicios presidenciales en un año como medida para enfrentar la crisis institucional que atraviesa el país hace 3 años. Ante la decisión del Parlamento, se abre la posibilidad de que el gobierno insista en su proyecto electoral acompañado de una moción de confianza que, de ser rechazada, le permitiría al mandatario cerrar constitucionalmente el Congreso y convocar de inmediato a elecciones. Perú está sumido en un enfrentamiento político entre el gobierno
y el Poder Legislativo desde que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski venciera justamente a la líder de los fujimoristas, Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión. Esto ocurrió en junio de 2016 y posteriormente el escándalo por el indulto otorgado por Kuczynski a Alberto Fujimori y la posterior renuncia del mandatario profundizaron la crisis institucional en el país incaico. Cuba empezó a desplegar el uso de carretas llevadas por caballos para reemplazar el transporte público y utilizar madera y carbón en lugar de gas. Por la grave escasez de combustible en medio de las sanciones de Estados Unidos, el gobierno cubano informó que está dando prioridad al poco combustible que tiene este mes para mantener servicios esenciales como hospitales y sectores como el turismo, que genera uno de los mayores ingresos del país. Para las otras áreas, bueno, busca reemplazar el petróleo por alternativas como el carbón y la madera. Ya lo había anunciado la semana pasada el líder cubano, Miguel Díaz-Canel, quien explicó en su momento que debido al refuerzo de las sanciones estadounidenses contra los envíos de petróleo desde Venezuela a la isla, la cantidad presupuestada para septiembre no podrá cumplirse, afectando críticamente al país. Cuba intenta evitar que se repita la misma situación que vivieron en el año 1999 tras el colapso de su antiguo benefactor, la Unión Soviética. Bueno, y sigue la polémica en la Casa Blanca que involucra al presidente Donald Trump. La Casa Blanca, el gobierno norteamericano habría tratado de esconder la llamada de Trump al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según la queja de un denunciante anónimo que fue desclasificada este jueves. De hecho, ayer también compareció ante una comisión especial del Congreso el jefe de la inteligencia estadounidense, John Maguire. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicó la denuncia de un informante que se quejó sobre la conducta del mandatario estadounidense, un informante anónimo, que acusó a Trump de promover sus intereses personales y querer utilizar a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para influir en las elecciones del próximo año. El texto de 9 páginas consigna explosivas denuncias que se basan en testimonios de los funcionarios de gobierno encargados de escuchar la conversación y que causó tanta molestia a un oficial de inteligencia que decidió denunciar al mandatario anónimamente por considerar que estaba utilizando la llamada, ejerciendo presiones para intereses personales buscando la reelección en 2020. En la denuncia asegura que la Casa Blanca trató de bloquear los registros de la polémica llamada telefónica entre Trump y Zelensky, en la que el mandatario estadounidense pide investigar a su principal rival demócrata, Joe Biden, y al hijo de este, Hunter, por el vínculo del hijo de Joe Biden con una empresa, una compañía multinacional de gas cuestionada en el país europeo por hechos de corrupción. Por su parte, Trump señaló que los demócratas están tratando de destruir al Partido Republicano, por lo que los conservadores deben unirse porque su país está en riesgo. Trump ha negado presiones, dijo que la conversación no tuvo ninguna intención de esas características. También lo hizo Zelensky, el presidente ucraniano, quien a poco de asumir, que recordemos asumió el cargo en mayo, ya se ve envuelto en esta polémica internacional con el mandatario estadounidense. Que va sumando antecedentes que le ponen más difícil el camino a Donald Trump cuando se empieza a escuchar con más fuerza el tema del impeachment. Gracias, Ignacio. Gracias, Nato. Buen día. Bien, volvemos a noticias del país. 2 equipos de prensa fueron atacados violentamente por un grupo de jóvenes afuera del juzgado de garantía en Viña del Mar. Sí, el incidente se generó luego de que un integrante del grupo quedara en libertad tras haber agredido a un carabinero. Queremos conocer más detalles. Tenemos contacto con Gabriel Huber a esta hora de la mañana. Hola, Gabriel. Muy buenos días, y entre paréntesis, antes de comenzar, están cayendo unas gotitas en Viña del Mar, algo que es muy bueno para hacer frente a la sequía, y por cierto el llamado siempre a conducir con precaución por las condiciones a esta hora del camino, producto de las gotitas que están cayendo acá en Viña del Mar. Y nos vamos directamente hasta el juzgado de garantía de la Ciudad Jardín, donde ocurre esta cobarde agresión en contra de estos equipos de prensa de Televisión Nacional de Chile y Chilevisión, que estaban cubriendo entonces ahí lo que había pasado en la formalización de un joven que estaba siendo formalizado por el delito de maltrato de obra a carabineros. Hay un video del mismo juzgado de garantía que da cuenta de esta cobarde agresión. Les decía a estos 3 jóvenes que la emprenden en contra de nuestros colegas profesionales que estaban realizando su trabajo, y estos jóvenes los atacan entonces con estos elementos contundentes, destrozando uno de los equipos, una cámara de un noticiero, y que estaba realizando, como les decía, su trabajo. Este elemento de trabajo quedó completamente destruido. Además tiene un alto valor económico, y afortunadamente estos trabajadores, estos profesionales de la prensa lograron esconderse, lograron escapar y protegerse de estas piedras. Todo había comenzado minutos antes, cuando salieron desde la sala del tribunal. Quedó en libertad la persona que estaba siendo formalizada
y fue ahí cuando comienzan las amenazas de que iban a destruir los equipos de tele. Estaban cuestionando, por cierto, el trabajo de nuestros compañeros, y fue entonces cuando se preparaban para realizar los despachos a eso de las 13:13, cuando estaban instalando los trípodes con las cámaras, cuando sorpresivamente se abalanzan estas 3 personas. Los invito a que revisemos declaraciones justamente de las autoridades que critican también el actuar del tribunal y que hacen un llamado ahí de atención para mejorar la seguridad y también los procesos judiciales. Escuchemos. La persona imputada habría agredido por la espalda al funcionario policial, que resultó con una lesión en su rostro. Respecto a si el imputado admite responsabilidad en los hechos, en los cuales vertimos los antecedentes que constaban, particularmente lo que dice en relación con la existencia de un video y de las declaraciones, por cierto, de funcionarios policiales que participaban del procedimiento. Esperamos además que se obtenga la mayor condena. Se trata entonces de una conducta reiterada. También hacer un llamado a especialmente los juzgados de garantía, toda la estructura, digamos, que tiene por objeto erradicar este tipo de conductas de nuestra sociedad, ser lo más rigurosos posible, obtener las mayores condenas, y por supuesto hay evidencias muy concretas de lo que ha ocurrido, no solamente a propósito de la situación de Kast, sino también a propósito de esta situación afuera de los tribunales. Michael Rocco, de 25 años, había sido detenido por golpear a un carabinero por la espalda, y nuevamente, una vez que salió del tribunal, golpea entonces y amenaza, ataca a nuestros compañeros. Volvemos al centro de Viña del Mar. Tenemos la imagen de lo que está ocurriendo a esta hora, donde estaban cayendo algunas gotitas, están cayendo, algunas gotas. Fue con mayor intensidad a eso de las 6:30, 7 de la mañana. Ahora está declinando, pero es bastante favorable frente a la sequía. Esperemos que esta lluvia y estas nubes se puedan correr a la zona precordillerana donde tanto necesitan el agua. Carla, Gonzalo. Sí, caen también algunas gotitas en algunos sectores de la región metropolitana. Gracias, Gabriel. Ahora hasta la llovizna tiene que ser noticia, porque como no llueve nada, Gonzalo. Es verdad. 8 de la mañana, nos vamos rápido, sonó la campana. Sigan con el Buenos Días y más noticias en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, buen fin de semana. Chau.